pero obviamente tenía mal puesto el horario de mi compu. Estamos en el tercer encuentro de estos encuentros que estamos teniendo de la segunda unidad de Fundamentos de Filosofía. Recuerden que no son clases, recuerden que no son obligatorias, simplemente acompañamos las lecturas. Estuvimos viendo sobre Russell, tengo un poquito más para hablar sobre Russell hoy, porque estuve ayer charlando y trabajando con Diana a partir de una de las preguntas que nos hicieron y descubrimos y resolvimos un misterio que nos tenía preocupados, que van a ver que es muy fácil de resolución. Empezamos a hablar de Descartes. Hoy vamos a dedicarle al menos la mitad de la clase para chequear un poco acerca de las meditaciones, y luego vamos a hablar de Blackburn, específicamente para aprovechar nuestro tiempo también sobre aquellos temas que nos interesan en el dictado de esta unidad que me imaginé. Y vamos a dejar entonces la semana que viene el encuentro del lunes para hablar sobre Langton, que es un texto más corto, que es un texto que justamente hace un doble clic sobre las posibilidades acerca de qué significa ser objeto y ser sujeto de conocimiento, todo esto que estamos poniendo en duda con Russell, con Descartes, para poder verlo, y vamos a ver cómo lo toma Blackburn. Como les conté entonces también, acabo de subir las actividades de la segunda unidad, muy similar a lo que hicieron en la primera. Pensé 2 preguntas con 3 partes. La propuesta es que ustedes la puedan responder en no más de 1500 palabras. No necesito que me cuenten quién fue Descartes, a dónde vivió, o si Russell es el padre de la lógica moderna. Se pueden ahorrar todo eso y pueden responder lo que les pregunto ahí sin problema. No me molesta el chamullo, no quiero que el chamullo le lleve las 1500 palabras. Lo respondí en 800 palabras, perfecto, está buenísimo. Yo voy a chequear que estén respondidas todas los puntos que analizamos, ¿ok? Esa es un poco la idea. Siempre traté de poner una de reconstrucción en cada pregunta y después 2 un poco más, una de cruce y otra de análisis. Cuando les pregunto que ustedes evalúen un argumento, si les parece que el argumento es un buen argumento o es un argumento sólido y me cuentan por qué, está buenísimo. Si les parece que es un pésimo argumento que tiene errores y me lo justifican, está buenísimo también. O sea, voy a mirar cómo evalúan ese argumento, ¿ok? Entonces, la primera siempre va a ser de reconstrucción, la segunda quizás va a mezclar, o la tercera va a mezclar a 2 autores, y luego alguna sobre argumentos. Así me lo imaginé, ¿ok? Piu, todo esto, antes de arrancar a charlar, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo más administrativo o no administrativo? Aymar pregunta por la fecha. No, es el jueves 9. En general hacemos eso. 3 encuentros y el cuarto de consulta, o para, como vamos a hacer nosotros también, terminar de ver los autores, y luego cuando arranca la unidad siguiente, en este caso van a empezar la unidad 3, si no me equivoco con Maxi, lo tienen que entregar. Recuerden, yo ahí actualicé el campus para que tengan espacio para entregarlo hasta las 10 de la mañana. Los que estuvieron en la primera clase que dimos juntos saben que a varias personas, no varias, pero un par de personas les quedó en borrador. Recuerden, cuando lo vayan enviando, métanle OK hasta que aparezca que está enviado. ¿Okay? Aparentemente el campus tiene un sistema en donde hay que darle 3 OK antes de que lo envíe efectivamente. Lo envió de manera correcta la gran mayoría de los alumnos. Entregaron creo que 120 personas y solo hubo 4 en borrador. Si les pasa en borrador, no se preocupen, nosotros podemos acceder a eso. Si no, tienen mi correo electrónico y me escriben. Pero si quieren evitar ser del grupito de borrador, chequen escribir hasta el final. Dicho todo esto, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, les cuento. A mí me había quedado en el tintero preguntas. Ahora no recuerdo quién los hizo. Alguien que había tenido clases con Penela. Me acuerdo que era... Entiendo que un varón cis, pero podría no serlo, que me preguntó más dudas sobre los tipos de conocimiento con Russell. Y a mí también me generó duda, porque yo también conocía 2 tipos de conocimiento. Yo lo había presentado como 3, entonces me puse a investigar a ver qué había pasado. Y lo charlé con Diana y ayer tuvimos una reunioncita por eso. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Tomás, perdón, hola, buen día. Creo que había sido yo la que dudaba porque en el texto sobre el denotar solamente mencionaba 2. Y toda esa cuestión era, y que no sabíamos cuál era la diferencia entre por descripción y por referencia, ¿es eso?
Sí, si no Bueno, te autopercibís como hombre, Melody, te pido disculpas. Si a mí me dicen hombre, yo me ofendo, o sea que si te sentís no, ofendida, está bien, no tengo drama con los no sé géneros. por qué. Ok, Este, pero creo que había sido yo la pregunta y tampoco cursé con peneras, así que no, no pero sé, creo que alguien me habló de Fedeo, yo estoy loco. me Pues, parece que habrá las sido. dos. No importa, lo importante es la respuesta, por supuesto. La respuesta es esta, la respuesta es una respuesta que se responde porque más o menos las cosas están conectadas o le damos sentido a la vida así, con algo que sucedió en la primera reunión. Que en la primera reunión alguien me dijo, ¿vale la pena cualquier traducción? Y yo digo, sí, no hay problema. Y le mostré que, de hecho, lo que vamos a usar hoy de Carcho es una traducción muy mala. ¿Qué descubrimos con Diana ayer, después de quemarnos la cabeza? Claro, que la traducción que nosotros pusimos es una traducción bastante mala. No se preocupen porque esto no va, o sea, yo armé la guía de tal manera que no va a ser un problema a la hora de corregir, no van a tener un problema. Pero me gustaría explicar un poco eso de los tipos de conocimiento, solamente porque en la traducción que elegimos tiene una manera de referirse al conocimiento que no es directo, que en el inglés original Russell llama por acquaintance, como por contacto directo, no por acquaintance, por referencia, que acá aparece como por descripción, distintas palabras, ¿ok? Entonces, solamente quiero volver sobre eso para, para que quede claro eso y que no se preocupen porque la pregunta que hice sobre tipos de conocimiento, después la pueden leer, si les quedan dudas, las respondo hoy más tarde o las respondo el lunes o me mandan un correo. La pregunta que hice es tal que si eligen la de tipos de conocimiento de Russell, les voy a pedir que primero me los definan y luego me los evalúen. Entonces, de acuerdo a cómo lo definan, yo voy a ver cómo lo evaluaron. Entonces, no se preocupen si usan esa traducción u otra, pero nada, por respeto a Russell y a ustedes mismos y por honestidad intelectual les quiero contar un poco eso porque fue algo que estuve trabajando en la semana. Entonces, hoy vamos a hacer esto, Blackburn y Descartes, y vamos a entregar las consignas y vamos a terminar el lunes con Langton y hacemos la clase de consulta. Y el jueves deberían entregar antes de las 10 de la mañana, ¿ok? Cuando habíamos hablado de Russell, habíamos dicho justamente que él se acuerdan que arrancaba con todo este análisis de la percepción, de la mesa, de las distintas maneras en las que yo podía percibir una mesa, con una característica particular, que es importante ahora para entender esos tipos de conocimientos. Todo esto ya lo charlamos, pero lo repito para no arrancar de 0 a 0. Lo que dice Russell distingue justamente entre el objeto de mi conciencia y el acto o el estado en el que está mi conciencia. Es decir, tengo por un lado la mesa y tengo por otro lado la impresión de la mesa, la manera en la que la mesa se me aparece. ¿Ok? Entonces, Russell finalmente no se va a meter, porque recuerden que él cree que es lógicamente posible que la realidad sea de manera muy distinta a tal como la concebimos, no se va a meter con las cosas, con la mesa, sino que él justamente le va a interesar cómo es el estado mental al cual yo accedo cuando veo la mesa, es decir, cuál es esa aparición de la mesa, cómo impresiona en mí. Habíamos dicho que eventualmente Russell podría haber tomado un camino quizás tomando cosas que charlamos en los dos encuentros anteriores de sentido común y decir, ok, hay distintas perspectivas, hay distintos ángulos, hay distintos sentidos y esos distintos tipos de ángulos o de sentidos o de perspectivas hacen que yo tenga como escorzos o perspectivas o puntos de vista diferentes, pero que el objeto de la mesa, el objeto de mi conciencia es la mesa, más allá de cómo lo tengan. Russell rechaza esta posibilidad, que uno podría pensar que es entre comillas de sentido común o una cosa más intuitiva. Por otro lado, podríamos decir que el objeto de mi conciencia es la mesa y no la apariencia de la mesa. Entonces, con eso, digamos, de algún modo le hago un bypass a los sentidos y los paso por arriba y encuentro otra cosa. Tampoco plantea eso Russell. Lo importante es que el objeto de la conciencia para Russell es lo que la mesa nos parece. Eso es a lo que yo puedo acceder. ¿Ok? Entonces, el objeto de mi conciencia no es un objeto del mundo, no es un objeto de la realidad, es un objeto mental. Y como vimos, esos objetos mentales tienen la característica de ser privados, es decir, nadie puede acceder a mí, a cómo se me aparece la mesa. Perdón, profe.
Pero esto Sí. suena como súper fenomenológico. Bueno, sí, pero no lo diría para no ofender a nadie. No, para no ofender a Russell. Claro, por eso. No, sí. Está buenísimo lo que traes, Mateo. Sí, un poco lo que yo les conté un par de veces acá es que bajo la apariencia de un manual, los problemas de la filosofía incluyen ideas russellianas muy poco intuitivas, por decirlo de alguna manera, y que obviamente responden a un sistema que es fenomenológico en tanto estamos hablando en este momento de lo que se parece, pero luego van a ver, no en este texto capaz, él tiene de hecho un pequeño paper que se llama Conocimiento Directo y por familiaridad, según como lo vayan a traducir, y en ese paper justamente distingue un poco más esto y lo desarrolla a partir de su metafísica del mundo, ¿no es cierto? O la manera en que él lo entiende, que no está exenta de problemas. Russell discute mucho con Frege. Russell, a la vez, ustedes piensen que Russell fue como el maestro junto con Strawson de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein cuando aparece con el Tractatus, aparece ahí, se lo entrega a él, Russell no puede entender lo que está viendo, lo desarma, se dedican a estudiarlo, a investigarlo muchísimo, sin la presencia de Wittgenstein, que como yo les había contado, cuando termina de escribir el Tractatus, él cree que llegó que finalmente pudo resolver el problema del lenguaje del mundo y se retira de la filosofía. Y cuando vuelve, años después, en este segundo Wittgenstein, en un Wittgenstein que justamente toda su producción filosófica, que no son libros ni son nada editados, las contamos solamente por apuntes o por apuntes de clase o por borradores que encontramos o manuscritos. Todo el segundo Wittgenstein es enfrentar al primero, ¿no? Entonces, Russell tiene algunas ideas que son más complejas de entender. Yo acá me estoy tratando de ceñir solamente a los problemas de la filosofía, pero sí, en esto puntual parece tener vistos fenomenológicos. In toto, la obra de Russell no lo tiene. ¿Ok? Pero acá lo que me parece importante, porque lo voy a relacionar en un ratito con el coito, es que Russell cree que el conocimiento directo que tenemos es el conocimiento que tenemos de esta impresión que causó la mesa en mí. ¿Ok? Es como que no sabemos si es porque él estaba 100% convencido o porque sus propias ideas lo fueron llevando a eso, no va a plantear justamente esta idea de que el objeto, nuestro pensamiento, son objetos del mundo, sino que son las impresiones de esos objetos. ¿Ok? Entonces uno podría pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la relación de esta realidad, de este mundo? ¿Cómo es? Bueno, en principio es este mundo, es esta realidad, lo que causan estos datos de los sentidos. Pero él, como yo les conté, deja abierta la puerta a que eventualmente la realidad pueda ser diferente a tal como la percibimos. Es una posibilidad lógica que no se puede descartar, pero que él resuelve a partir de que, bueno, es más sencillo o es más de sentido común pensar que sí existe. Entonces, esto es un poco lo que yo les quería contar de cómo Russell plantea las cosas. Él va a hablar en la versión original, en el inglés, de un conocimiento que él dice por acquaintance, que sería como directo o por contacto o sin intermediarios, ¿no? Así aparece en este caso a lo largo de los distintos del texto de la versión de la traducción que pusimos nosotros para que ustedes lean. En un momento llama por mediación alguna, sin mediación alguna, por familiaridad o el original, ¿no? En el texto Russell pone de primera mano, first hand, lo pone ahí. Y él concibe que hay tres ámbitos en los cuales tengo un conocimiento directo. Los datos de los sentidos, es decir, no las cosas, sino la manera en que las cosas se me aparecen. La memoria, para que yo pueda mantener este stream de conciencia en el cual sigo recordando las cosas y me siguen pareciendo las mismas que cuando las percibí. Y luego cualquier autocontenido en el sentido de autoconocimiento, es decir, cualquier conocimiento que yo tengo de mis propios estados mentales. Yo creo que el pasto es verde, ok, tengo la proposición, pasto es
verde y esa impresión que me dio el pasto, pero también puedo tener un conocimiento acerca de mi actitud sobre el pasto verde, en este caso de creencia. Y luego tenemos lo que se puede llamar como por descripción o por referencia, que aparece también ahí, que sería la idea de que tengo otro tipo de conocimiento, que es un tipo de conocimiento que no es directo, sino que me llega por otros lados, porque me lo contaron, porque saco esa conclusión, pero a partir de los datos, porque lo leo en un libro. Entonces, esos son los dos tipos de conocimientos. Yo equivocadamente en la reunión anterior, ahora te escucho, Melody, en la reunión anterior les había dicho que eran 3, pero es porque después el texto mismo lo presenta como con otra palabra, entonces, o con otra manera en esa traducción. Lo chequeamos con la versión en inglés y es un tema de traducción y no va, o sea, esa traducción que es la que estaba en el centro estudiante, en la fotocopiadora va a volar. Pero eso fue un error mío. En el caso de la pregunta, si ustedes eligen la pregunta que habla sobre conocimientos, que tiene su pregunta sobre conocimientos, yo les voy a pedir que me distingan cuáles son los tipos de conocimientos y después que lo evalúen. Si ustedes toman los 3 porque no vinieron a esta clase o porque lo entendieron tal como lo entendí yo en un principio mal por la traducción, lo voy a tomar como correcto porque después me lo evalúan. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Melody. No, era eso, que el misterio finalmente era que aparentemente era una cuestión de traducción, que son 2 por Sí, esto pero que habíamos. además nos sentamos, lo vimos y tipo, o sea, nada, yo tengo muchos problemas, pero también le pasó a Diana, o sea, y ahí nos dimos cuenta que realmente la traducción era muy mala. Los programas de filosofía no tienen, o sea, ya cumplió el tiempo para que que sea de libre acceso, entonces la versión en inglés se descarga gratis, de hecho la buscan y está. Lo que pasa también es que no es tan directo como es eso. El conocimiento universales es directo también. Bueno, para Russell sí, y es el conocimiento de universales, Facundo, lo que me permite justamente el lenguaje. Porque acá hay otro problema que no surgió, pero que si hubiésemos tirado de ese piolín hubiera aparecido, y es, ok, si todo mi conocimiento directo es privado, porque es de estados mentales, ¿cómo hago para poder comunicarme? Porque mi conocimiento mental es justamente privado. Entonces, si no me equivoco, es en la reflexión, en el capítulo 6, en donde Russell abre la posibilidad de que el conocimiento de los estados mentales puedan tener. No, porque para él los directos incluyen justamente cuando él dice lo de los sentidos, él dice que los verbos son los que me permiten crear esos universales. Después fíjate en el texto, o si querés en un ratito lo leemos juntos. ¿Ok? Él pone esos 3 y luego agrega eso. Solamente, o sea, no me quiero súper retrasar en Russell porque si no es como que nunca termino, o sea, quiero llegar a Blackburn hoy, pero lo vemos al final, no tengo problema. Profe, perdón, pero puede aclarar porque, o sea, no queda claro, ahora que estoy viendo el texto acá en la mano, cuando dice, o sea, al principio distingue entre conocimiento de verdades y conocimiento directo, en el capítulo 4. Y después al principio del capítulo 5 distingue entre conocimiento directo y conocimiento por referencia, pero esos son tipos de conocimiento de cosas. Pero antes no nombró los conocimientos de cosas, entonces como medio rara sí. la clasificación ¿cuál pertenece a cuál? Sí, vivimos la misma perplejidad ayer. Estoy pidiendo eso. La manera, más allá de cómo está presentado en esta traducción, la manera de entender es así, estos 2 tipos de conocimientos. Y esta es la taxonomía clásica de Russell, acquaintance y by description. Y él tiene, además de eso, de hecho es así como se llama el capítulo en el inglés original. ¿Ok? No me acuerdo cómo está en el texto que nosotros les dimos. Esperen un segundo. Porque ya lo tuvimos que leer del inglés. Fíjense que en el 5 el título es conocimiento directo y conocimiento por referencia. Entonces, en el original es acquaintance y by description. ¿Ok? Entonces, eso de referencia viene a ser
lo que él llama por descripción, ¿no? Entonces, cuando él habla de esos conocimientos que son sin mediación alguna, dice, son objetos de los cuales somos conscientes directamente, sin la mediación de ningún proceso de inferencia, ni en ningún conocimiento de verdades, ¿ok? Entonces, ahí el chiste es esto que yo les mencionaba, es el estado mental en el cual me encuentro, ¿ok? La apariencia de lo que yo estoy viendo, no el objeto mismo. Phillips, a mí me hace ruido que referencia y descripción parecen fenómenos. Yo lo entendía como conceptos diferentes. Pienso en sentido, claro, bueno, sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Es un problema no sé, no se lo quiero adjudicar a Russell porque me parece que es un tipo claro. La traducción es muy mala y eso es un error nuestro. Yo no miré qué traducción teníamos en los textos, y cuando lo volví a leer para armar la clase a comienzo del cuatrimestre o un poco hace un par de meses cuando armamos esto, no lo miré, pero deberíamos pensar en estos dos tipos de, olvídense de Frege porque Russell de hecho discute con Frege, estos serían los dos sentidos de conocimiento tal como lo plantea Russell, ¿ok? Lo que dice ahí Facundo, descripción definida, no me metería por las dudas. Porque este también es un texto distinto en el tiempo de otros de Russell. Entonces uno puede pensar que él estuvo pensándolo. ¿Ok? Entonces nos centramos nada más que en el capítulo 5, quizás no le damos tanta atención a lo que dice al final del capítulo 4. Claro, exactamente. Yo de hecho lo que les voy a pedir, si eligen la pregunta en donde está tipos de conocimiento, es que ustedes me digan, estos son los dos tipos de conocimientos. Insisto, si cometen la interpretación errónea que cometí yo, por ejemplo, no hay problema, y luego yo les voy a pedir que lo evalúen en términos de Descartes, ¿ok? Lo que sí siempre marcamos, que es importante y que aparece muchas veces en Russell y nos va a servir cuando pensemos en Descartes, piensen que para Russell ese conocimiento no es nunca de los objetos, el conocimiento directo no es nunca de los objetos del mundo, es el conocimiento del estado mental en el que me encuentro cuando estoy con los objetos del mundo. ¿Ok? Okay, en este texto dice Facundo acá la descripción definida y indefinida. Perdón, pensé que me decías en el paper que les mencioné más adelante. Bueno, ok, si aparece en el texto es así, capaz yo tengo que ver si lo voy a corregir pensando 100% en el texto que tienen. Eso no quiero quitarles temores con tema de la evaluación. Pero quería traer esto porque me había quedado la duda y cuando empezamos a investigar me entraron más dudas y terminamos ayer mirándolo juntos. Y Manuel dice, el reconocer la apariencia de la mesa como un objeto mental, ¿no implicaría un proceso de inferencia? El reconocer la apariencia de la mesa como un objeto mental, importa cómo, de acuerdo a la perspectiva que tengas, él cree que hay un proceso, pero no sé si es un proceso inferencial. ¿Ok? Es un proceso más de impresión, más que inferencial. Inferencial creo que acá para Russell sería otra cosa. ¿Ok? Bueno, Facundo, y con esto digo, no solo para avanzar con Coso. Por ejemplo, uno de los problemas principales que tiene el texto, la traducción, es justamente que Russell en el original dice una frase muy, o sea, un modismo muy inglés, ¿no? El so and so, esto y la traducción que tienen empieza a destacar un esto o un eso, y ya esa es la parte en donde todo se despelota. Ahí tuvimos que empezar a leer en paralelo con la versión original. Porque ese es el momento en donde para mí quien lo tradujo metió la pata. Y le puso además términos que después no son la manera tradicional en la que nosotros trabajamos. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta o algo más con respecto a esto? Sí, una consultita chiquita, sí. En tal caso, no hay otra traducción, o sea, que ustedes sepan que podríamos descargar de internet y preferiblemente, o sea, leemos esa en vez de esta que es conflictiva. Qué buena pregunta, Dana. Podría buscar. O sea, el drama es que todos tenemos libros, pero no escáneres. Me lo voy a anotar y voy a tratar de hacerlo, de encontrar una buena y de dárselas y avisarles por el campus.
¿Ok? O profe, de última también, a los que puedan también. Esta última parte no te escuché. Te No, escuché entrecortado. también quizás subir la versión en inglés, quizás a algunos nos pueda ayudar también, ¿o no? Sí, Mateo, la versión en inglés la encuentran fácil. Eso, Buenísimo. digamos, insisto, busquen el proyecto Gutenberg, cualquier lado, porque es de libre acceso. El problema de, ok, yo lo voy a subir, yo les digo la tensión en la que me encuentro en este momento. Necesito que aquellas personas que no están viendo esos encuentros, que no son obligatorios, no se asusten si ven otra traducción. Yo la voy a subir con alguna tipo diciendo, bueno, a partir de lo que charlamos, esta traducción me parece mejor, pero les quiero volver a insistir que reduje el control de daños a que si eventualmente eligen esa pregunta, lo voy la formulé de tal manera que a partir de cómo describan los tipos de conocimientos, lo evalúen y yo voy a evaluar cómo lo evalúan, ¿ok? Entonces voy a tratar de ponerlo, pero no quiero que nadie piense que tiene que dar de vuelta si ya estuvo. Hay gente que quizás ya hoy está haciendo la guía, ¿no es cierto?, del examen. Es solamente eso. Sí, y ahí Facundo cuenta lo de so and so. Sí, bueno, ahí empieza el quilombo, con esa que incluye la nota al pie. Trato de hacer eso, trato de hoy encontrarlo y subirlo al campus, ¿ok? Pero de una manera en donde voy a tratar de que nadie se asuste de los que no están viniendo acá y que piensen que es todo un lío o que hay que leer de vuelta a Russell o todo eso. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre esto? Bien, muy bien. Entonces, pasamos a Descartes. Ya estuvimos charlando bastante, contamos un poco acerca de meditaciones, lo mucho que a mí me gustan y cómo es justamente un texto muy importante para la filosofía, esta visión que ya había presentado Descartes en otros textos y que luego tiene justamente de abrir la reflexión filosófica a otras personas que no sean específicamente expertos en la materia. Por eso, si bien está editado primero en latín, al poco tiempo ya sale en francés para que más personas, tampoco era que la lectoescritura estaba tan extendida, pero para que más personas puedan hacerlo. Y es un texto que tiene algunas cosas inquietantes, ¿no? Es una respuesta, como habíamos dicho, al discurso del método, en tanto él aplica esas reglas que él se había puesto para pensar dos cuestiones: si Dios existe y cómo caracterizar al cuerpo y a la mente. Acá, de vuelta, recuerden que para el contexto en el cual trabaja Descartes, uno puede pensar mente, puede pensar en espíritu, puede pensar en alma, por ejemplo. Son, digamos, categorías similares en el marco en el cual está pensando nuestro amigo René. ¿Ok? Descartes duda de muchas cosas, lo vamos a ver en un ratito con Blackburn, pero de lo que no duda es la existencia de Dios. ¿Ok? Y eso es problemático. Más allá de eso, la primera meditación, que es la que ustedes tienen como obligatoria, hoy vamos a ver un poquito de la 2 para no quedarnos con ansiedad de qué sucede cuando se destruye el mundo. Tiene también sus inconvenientes porque la manera en que él reconstruye luego todo el edificio del conocimiento va a depender justamente de que tengamos una idea clara y distinta, que es la idea de la perfección. Para él, justamente, esa idea de la perfección solo es posible si ha sido puesta o causada por alguien perfecto. Vimos las reglas del método, hablamos de la evidencia, hablamos del análisis, de la síntesis y de la comprobación. Y hablamos de que este camino que toma Descartes en este texto está dado principalmente por la duda. ¿Ok? Y esta duda es una duda muy diferente a la duda cotidiana y a otras dudas, sobre todo a la duda escéptica. Es una duda, primero, que es metódica. Descartes, de entrada, va a reconocer que no es la manera en la que cotidianamente pensamos el mundo. No estamos todo el tiempo dudando si el mundo existe, si la clase es de verdad, si este examen es un sueño, o si mi libreta universitaria es un engaño de un genio maligno, sino que pensamos que trabajamos con bastantes certezas. La filosofía invita justamente a poner entre paréntesis, para decirlo en términos fenomenológicos, algunas de estas certezas. En el caso de Descartes, la duda solo va a servir a sus fines, que es los fines de poder encontrar o ver si puede encontrar algún tipo de conocimiento que sea indubitable.
En ese sentido, se diferencia de otros tipos de dudas filosóficas. Y acá, nada, lo quiero distinguir bien de la duda escéptica, que quizás vieron con algún autor antiguo o del medioevo, que justamente la duda escéptica se pregunta por la misma posibilidad del conocimiento y deja eso sin resolver, ¿no? Lo deja como abierto. En cambio, la duda metódica tiene justamente que ver con este carácter de herramienta, ¿ok? ¿Dónde yo podría encontrar, a partir de estas reglas tan fuertes que Descartes impuso en el discurso del método, dónde yo podría encontrar algún tipo de conocimiento del cual no pueda dudar? Es una duda que además es universal, en el sentido que él tiene que dudar de todas las cosas. Ahora en un ratito vamos a leer la primera parte en donde él mismo dice, bueno, muchas de las cosas que yo creía no tengo un conocimiento, una certeza que me surja de mi experiencia, sino que me lo han dicho así. Para retomar a los terraplanistas españoles que vimos el lunes, bueno, para aquel que no viajó a Chile, no conoce Chile, la existencia de Chile tiene que ver más que nada porque me contaron que Chile existe, porque lo vi en un documental, porque lo veo en el mapa, pero no conozco eso. Obviamente sería inabarcable que Descartes agarre cada conocimiento, certeza que tiene y se ponga a pensar si es cierto o no. La propuesta va a ser, en esta duda universal, metódica y universal, poner en duda los fundamentos mismos del conocimiento. Es decir, lo que le va a interesar a él es justamente cuáles son las bases de ese conocimiento. Y ahí va a poder pensar primero sobre los sentidos, luego sobre, en algún sentido, los datos de los sentidos, luego la existencia misma o la realidad misma, en el sentido de que el argumento del sueño se va a preguntar si la realidad es tal como la conocemos o de otro modo, y finalmente las verdades matemáticas. Y para las verdades matemáticas es donde entra este argumento histórico fundamental de la filosofía occidental, que es el argumento del genio maligno. Y finalmente es una duda, además, que él mismo llama hiperbólica. ¿En qué sentido? En que va a dudar incluso de las cosas que uno jamás diría que se podrían dudar. Incluso de aquellas cosas que uno diría, no, pero esto obviamente que esto no es un sueño, porque yo puedo distinguir claramente el sueño y la vigilia. Bueno, incluso de eso va a dudar. El discurso, o el método cartesiano, perdón, lo que le va a pedir es justamente que si se encuentra con información de la cual pueda tener incluso el mínimo viso de duda, la va a tener que descartar. Él está buscando cosas indubitables. El criterio para entender si esto es correcto o no incorrecto, o de dónde va a surgir su conocimiento de las cosas, es este par, ¿no? Tan característico y paradigmático, por decirlo de alguna manera, de Descartes. Él está buscando claridad y distinción. Él busca ideas claras y distintas. Kilómetros de textos y papers se han escrito sobre estos dos pares, que en muchos casos son útiles, en otros casos son menos útiles. Blackbird también tiene algo para decir sobre eso, pero podríamos decir que las ideas claras y distintas de Descartes tienen que ver con que, por un lado, una idea es clara cuando nuestro entendimiento nuestro entendimiento puede entenderla sin ninguna dificultad. Y es distinta cuando no tiene otras partes y es diferente del resto. Una idea clara es cuando yo la entiendo de manera automática o inmediata, y una idea distinta es cuando esa idea no puede ser ni dividida en otras partes ni puede ser confundida con otras. Entonces está buscando también a partir de eso qué ideas claras y distintas que yo pueda aprender con H en el medio, aprender de manera automática o inmediata, no automática, inmediata, y de qué manera eso es diferente de otras cosas. Una idea clara y distinta es la que se me impone como evidencia inmediata, sin necesidad de que lo tenga que razonar, sin necesidad de inferencias, sin necesidad de cualquier otro tipo de operación, ¿ok? Son las dos propiedades para que uno pueda decir que es algo evidente. Y estas características, claridad y distinción, no son reducibles una a la otra. Necesito encontrar ambas, ¿ok? Necesito claridad y distinción para poder decir que es una verdad evidente. Finalmente, lo que él va a encontrar como la verdad evidente, el cogito ergo sum, es justamente la manera en donde él dice, bueno, ok, no hay nada que yo pueda reducir de esta idea de que mientras estoy dudando o mientras estoy en estos estados mentales realmente existo, y además que es evidente que es así, es claro que es así.
Entonces, arrancamos con esta primera meditación de Descartes. Como les conté, un texto organizado en 6 momentos. Él escribe esta ficción de que son 6 noches de invierno, que está justamente junto al fuego en su casa, sentado en un sillón, ¿no? Y cómo de ahí uno puede ver esta idea de que aparece la categoría filosofía del sillón. Todo lo que va a hacer Descartes, a partir de ahora, va a surgir de su propia reflexión. No va a hacer experimentos, no va a ver cómo es el mundo, no va a hablar con otras disciplinas. Él está solo con su intelecto, y a partir de estas reflexiones que va pensando, dice él, mientras ve el hogar prendida esta noche de invierno, a partir de ahí va a destruir todo el mundo y volver a construirlo. Dice Descartes. Meditación primera, de las cosas que podemos poner en duda. Hace algún tiempo que vengo observando que desde mis primeros años he recibido por verdaderas muchas opiniones falsas que no pueden servir de fundamento sino a lo dudoso e incierto, porque sobre el error no puede levantarse el edificio de la verdad. Todo el tiempo esta metáfora, la metáfora de una construcción, de una estructura, de un edificio, esta estructura de que él destruye algo y lo encuentra, y esta metáfora también que va a estar muy presente de, ok, ¿cuál es ese fundamento, ese cimiento, esa piedra fundamental? Y después vamos a ver en un rato cuáles son los materiales para poder volver a construir ese edificio. Esa es una metáfora que recorre toda la obra. Con los principios que me habían enseñado, nada útil podía conocer, porque de principios falsos no se deducen consecuencias ciertas, y decidí deshacerme de todos los conocimientos adquiridos hasta comenzar de nuevo la labor, al fin de establecer las ciencias en algo firme y seguro. Entonces, el objetivo es cómo yo puedo justamente armar este edificio que se llama el edificio de la verdad, o acá el edificio de la ciencia, a partir de algo firme y seguro. Difícil era la empresa e impropia de un joven desprovisto de experiencia. Por eso esperé a llegar a la edad madura, la más a propósito para llevar a la práctica ideas que tanta firmeza y constancia exigen. Y creería faltar a un deber si no pusiera manos a la obra. Ok, él cuenta entonces que desde que es chico se pregunta por la verdad de sus conocimientos, pero espera a ser grande para poder resolverlo. Pienso que estoy en las mejores condiciones para ello. He libertado mi espíritu de toda clase de preocupaciones. Las pasiones no han dejado en mí su huella profunda y funesta. Me he procurado un seguro reposo en esta apacible soledad. Puedo, pues, dedicarme a destruir mis antiguas opiniones, para que la verdad ocupe el puesto que merece. Creo que no será necesaria una demostración de la falsedad de esas opiniones, porque sería cosa de no acabar nunca. De vuelta, no va a poder reconocer o destruir todos los conocimientos que tiene. Debo rechazar no solo lo que aparece manifiestamente erróneo, sino también todo lo que me ofrezca la más pequeña duda. Acá está entonces este carácter hiperbólico que mencionábamos recién. Descartes dice, yo voy a rechazar cualquier cosa de la que mínimamente pueda dudar. Él no va a rechazar los conocimientos o los fundamentos falsos, sino que va a rechazar aquello de lo que se pueda dudar. Debo rechazar, repito entonces, no solo lo que aparece manifiestamente erróneo, sino también todo lo que me ofrezca la más pequeña duda. No tengo precisión de examinar una por una todas mis antiguas opiniones para ver si debo rechazarlas. Ya he dicho antes que así no acabaríamos nunca. La ruina de los cimientos causa el derrumbamiento del edificio. Examinemos, pues, los principios en los que se apoyaban mis antiguas ideas. Este edificio del conocimiento tiene cimientos. Entonces, ¿qué dice Descartes? No puedo destruir cada piso de este edificio, que es muy complicado. Vamos a destruir los cimientos. Si caen los cimientos, cae todo el edificio. Todo lo que hasta ahora he tenido por verdadero y cierto
ha llegado a mí por los sentidos. Algunas veces he experimentado que los sentidos engañan. Y como del que nos engaña una vez no debemos fiarnos, yo no debo fiarme de los sentidos. Ok, entonces aparece el primer argumento que encontramos en esta primera meditación, que es el argumento entonces de los sentidos. Repito lo que dice. Todo lo que hasta ahora he tenido por verdadero y cierto ha llegado a mí por los sentidos. Algunas veces he experimentado que los sentidos engañan. Y como del que nos engaña una vez no debemos fiarnos, yo no debo fiarme de los sentidos. Pero si estos nos inducen a error en algunas cosas, en las poco sensibles y muy lejanas, por ejemplo, y hay muchas cosas que los sentidos conocemos y de las cuales no es razonable dudar, que yo estoy aquí, sentado al lado del fuego, con un papel entre las manos, vestido de negro, es cosa indudable para mí. ¿Cómo puedo negar que estas manos y este cuerpo son míos? Para negarlo tendría que ser un insensato o un perturbado, como esos que aseguran continuamente que son emperadores y van vestidos de andrajos, o que creen que poseen trajes de oro y púrpura y van desnudos e imaginan ser un cántaro o que su cuerpo es de cristal. Esos son locos, y yo sería tan extravagante como ellos si siguiera un ejemplo. Yo digo que los sentidos me han engañado antes y que me pueden engañar. Entonces yo tengo que dudar que estoy en este momento 10 y algo de la mañana en mi casa frente a una computadora leyendo a Descartes. Dice Descartes, yo podría terminar como un loco, yo podría quedar como estos desquiciados. Sin embargo, no he de olvidar que soy hombre y por consiguiente, bueno, entonces no es lo que a él le importa. Su método, el método de la duda, de esta duda hiperbólica, sistemática y metódica universal, lo que me está diciendo es finalmente que si yo eventualmente en el pasado he sido engañado por los sentidos, ¿cuántas veces, no sé, a mí me pasaba más de chico y estaba en la ruta yendo de vacaciones con mis viejos y nos parecía que en la ruta había como agua? Pues yo porque nunca estuve en desierto, nunca vi un oasis, digamos un espejismo de un oasis, pero hay algo de eso, ¿no? Como que estás en la ruta y te parece que hay agua y finalmente te das cuenta que es así. Dice Alexis, si sabes que te engañan ya no sería un engaño, tipo, podés saber en qué están fallando. No, no lo sabés, porque y ahí ese es el círculo cartesiano. ¿Cómo podés saber que te están engañando tus sentidos si no tenés otra forma de entender el acceso a esos sentidos más que por los mismos sentidos? En este punto no vamos a preguntar eso, vamos a preguntar eso en un ratito. Para la economía argumentativa de Descartes, lo que importa es que si alguna vez los sentidos me han engañado, no puedo confiar en ellos, porque el método que me impuse es un método tal que la duda hiperbólica dice que si hay una posibilidad de dudar, no puedo tomar ese conocimiento, una posibilidad lógica, no puedo tomar ese conocimiento como verdadero. Primer argumento entonces en contra de los sentidos. Luego dice, sin embargo, no he de olvidar que soy hombre y por consiguiente que tengo la costumbre de dormir y de representarme en sueños las cosas reales y otras tan inverosímiles y descabelladas como las que se les ocurren a esos insensatos. ¿Cuántas veces he soñado que estaba como ahora, vestido, sentado ante la mesa, junto al fuego, con un papel en la mano y sin embargo dormía en mi lecho? ¿Estaré soñando ahora? Mis ojos ven claramente el papel en el que escribo. Muevo la cabeza de un lado al otro, con perfecta soltura. Levanto el brazo, me doy cuenta de ello. Todo esto me parece mucho más distinto y preciso que un sueño. No, no estoy soñando. Pero pienso con detenimiento en lo que en este momento me pasa y recuerdo que durmiendo me frotaba los ojos para convencerme de que no estaba soñando y me hacía las mismas reflexiones que despierto me hago ahora. Es que me ha ocurrido muchas veces. Eso me ha ocurrido muchas veces. De aquí deduzco que no hay indicios por los cuales podamos distinguir netamente la vigilia del sueño. No los hay,
Y porque no los hay, me pregunto, lleno de extrañeza, ¿será un sueño la vida? Y estoy a punto de persuadirme de que en este instante me encuentro durmiendo en mi lecho. Segundo argumento, el argumento del sueño. No tengo una manera fiable de distinguir entre la vigilia y el sueño. No lo puedo saber, porque en ocasiones, estando soñando, hubiese asegurado que estaba despierto. ¿De qué manera yo no puedo saber que en 10 minutos va a sonar la alarma de mi reloj y voy a estar durmiendo? Para el método de Descartes de encontrar si es posible, si existe, si acaso en realidad eso pasa, una realidad, un dato que no sea dudable, para ese método la posibilidad misma de que yo esté en este momento soñando es muy real. ¿Estaré soñando ahora? ¿Ok? Segundo argumento. Luego dice, todo esto estamos destruyendo todo en los 3 párrafos con los que arranca el texto, ese es genial. Supongamos que dormimos y que todas esas particularidades, como la de levantar el brazo, mover la cabeza y otras semejantes, no son más que ilusiones. Pensemos que nuestro cuerpo tal vez no es como lo vemos. Y a pesar de esa suposición y de ese pensamiento, tendremos que confesar que las cosas que durante el sueño nos representamos son a la manera de los cuadros, de pinturas, que no pueden estar hechos sino a semejanza de alguna cosa real y verdadera, y que por lo tanto esas cosas generales, una cabeza, unos ojos, una mano, un cuerpo completo, no son imaginarias, sino reales y existentes. Ok, ponele que estoy soñando, pero no estoy soñando cualquier cosa, estoy soñando cosas que ya conozco. Conozco lo que es una clase, conozco lo que es un libro, conozco lo que es una compu, conozco lo que es mi casa. Entonces uno podría decirle a Descartes, bueno, loco, está bien, ponele que esto sea un sueño, pero que sea un sueño no quiere decir que no existan los libros o que no existan las casas. Hay cosas que sí tienen que existir. Es más, podría ser que hay cosas que tienen que existir sí o sí, por ejemplo, no sé, los conocimientos geométricos, matemáticos. Los pintores, cuando tratan de representar por medio de los colores una sirena o un sátiro, por muy extravagantes y raras que sean las figuras, por mucho que sea su artificio, no pueden pintar formas y naturalezas completamente nuevas. Todo lo que más hacen es una composición, una mezcla de miembros de los cuerpos de diferentes animales. Y aún en el caso de que su imaginación sea tan excepcional que invente algo tan nuevo que nunca se haya visto y que represente una cosa fingida y falsa en lo absoluto, los colores que emplee para fijar son necesariamente verdaderos. Facundo pregunta, ¿el argumento del sueño no cuestiona el mundo exterior? Cuestiona la existencia del mundo exterior y en ese sentido también lo sensorial. Pero es como dice Facundo, el argumento de los sentidos duda de los sentidos, el argumento del sueño me está hablando de la existencia misma, de la realidad tal como la percibo en este momento. Pero como estamos viendo, quizás haya colores, quizás, ahora vamos a ver, haya elementos geométricos, reglas de inferencia, lógicas, que podrían estar. Por la misma razón, aunque esas cosas generales, un cuerpo, unas manos, unos ojos, sean imaginarias, lo que hay que confesar, por lo menos que han existido, por la misma razón, aunque esas cosas generales, un cuerpo, unos ojos, unas manos, sean imaginarias, hay que confesar por lo menos que han existido otras más simples y universales todavía, pero reales y verdaderas, de cuya mezcla, lo mismo que la de los colores, del ejemplo anterior, se han formado verdaderas y reales o fingidas y fantásticas, las imágenes de las cosas que residen en nuestro pensamiento. A este género de cosas pertenecen la naturaleza corporal en general y su extensión, luego vienen la figura de las cosas extensas, su cantidad o tamaño, su número, el lugar que ocupan, el tiempo que mide su duración y otras análogas.
Dice, son las figuras que estudia la geometría analítica. No queremos afirmar nada inexacto al decir que la física, la astronomía, la medicina y las demás ciencias que dependen de la consideración de las cosas compuestas son muy dudosas e inciertas. En cambio, la aritmética, la geometría y las otras ciencias análogas que tratan de cosas muy simples y muy generales, sin preocuparse de si existen o no en la naturaleza, contienen algo cierto e indubitable. Esté despierto o esté dormido, 2 más 3 son 5, y el cuadrado tiene 4 lados. Verdades tan claras como estas no pueden calificarse de falsas o inciertas. El argumento de los sentidos, alguna vez los sentidos me han engañado, por lo tanto es posible que me vuelvan a engañar, no puedo confiar bajo mis reglas. El argumento del sueño, no tengo una manera fiable de distinguir sueño y vigilia, por lo tanto no puedo estar seguro de que el mundo en el que estoy es tal como se me está representando en este momento. Esto podría ser cierto y podríamos entonces dudar. ¿Qué dice Descartes? Bueno, pero 2 más 3 es 5 y los cuadrados tienen 4 lados, los hombres solteros son hombres no casados, si P entonces Q, tengo P, por lo tanto voy a llegar a Q. Deberían ser verdades de las cuales no puedo dudar. Llega entonces el tercer argumento de Descartes, este argumento tan famoso. Hace tiempo que tengo la idea de que hay un Dios omnipotente que me ha creado tal como soy. ¿Sé yo acaso si ha querido que no haya tierra, ni cielo, ni cuerpos, ni figuras, ni tamaños, ni lugar, y sin embargo ha hecho que yo tenga el sentimiento de esas cosas que no son y me parece que existen? Y aunque yo piense algunas veces que los otros se equivocan en lo que creen estar más seguros, ¿quién sabe si él ha querido que yo me equivoque al decir que 2 y 3 son 5, o que el cuadrado tiene 4 lados, o alguna cosa más fácil, en el supuesto de que lo haya? Dios no habrá querido que yo sea tan desgraciado, equivocándome siempre, porque es la suma bondad. Pero si esta bondad repugnaba el hecho de tal modo que siempre me engañara, tampoco debí permitir que me engañe algunas veces, y sin embargo estoy seguro de que me engañó. Al llegar aquí, de seguro, hay quien prefiere negar la existencia de un Dios tan poderoso a creer que todas las formas son inciertas. No discutamos con los que tal opinión sostienen y concedámosle por ahora que es lo que ha dicho, que lo que se ha dicho de Dios es pura fábula. Entonces, él abre el paraguas y dice, ojo, Dios es bueno, y yo estoy seguro que existe, y no tendría sentido que Dios me esté engañando todo el tiempo, pero muchas veces me engaño a mí mismo, o llego a ese engaño. ¿Qué puede significar eso? ¿No? ¿Cómo puede suponer eso? Al llegar así, aquí entonces, hay quien prefiere negar la existencia de un Dios tan poderoso a creer que todas las demás cosas son inciertas. No discutamos con los que tal opinión sostienen y concedámosle por ahora lo que se ha dicho de Dios es pura fábula. Si el engañarse, si el errar es una imperfección, yo puedo explicarme del modo que quiera el haber llegado a ese estado y al ser que tengo, que ya lo atribuye al destino o a la fatalidad, ya lo refiera al azar, ya proceda de la continua serie de las cosas y de relación que guardan en sí. Lo cierto, lo indudable, es que cuanto más expuesto esté a equivocarme, cuanto más probable sea que incurra siempre en el mismo error, tanto menos poderoso será el autor de mi existencia. A estas razones nada tengo que poner. Me he obligado a confesar que debo poner en duda todo aquello en lo que otro tiempo consideraba verdadero. Y no por irreflexión o ligereza, sino después de pensarlo muy detenidamente y de adquirir un conocimiento basado en razones muy firmes y evidentes. Y he de cumplir esa obligación si quiero encontrar en las ciencias, algo cierto y seguro. No basta que haga este propósito, es preciso que en todos los momentos lo tenga muy presente, porque mis antiguas ideas vienen con frecuencia a ocupar mi pensamiento. El largo y familiar contacto en que han vivido con mi espíritu les da derecho a ello, contra mi voluntad, y las convierte en dueñas y señoras de mi inteligencia. Nunca perderé la costumbre de asentir a ellas, aunque con las debidas restricciones.
En cierto modo son dudosas y no obstante muy probables. Así que no hay más fundamentos para afirmarlas que para negarlas. No creo hacer nada malo al adoptar deliberadamente un sentido contrario al mío, engañándome a mí y al fingir por algún tiempo que todas mis antiguas opiniones son falsas imaginarias. Quiero con esto equilibrar mis anteriores y mis actuales prejuicios con el fin de que mi inteligencia no se incline a ningún lado con preferencia a otro y mi juicio no se vea dominado por prácticas perjudiciales que lo desvíen del recto camino que pueden conducirle al conocimiento de la verdad. Estoy seguro de que con ese procedimiento no hay peligro ni error y que esta desconfianza inicial no significa gran cosa, puesto que no es el presente el momento de obrar, sino el de meditar y conocer. Supondré entonces que Dios, la suma bondad y la fuente soberana de la verdad, es un genio astuto y maligno que ha empleado su poder en engañarme. Luego de todo este paraguas que agarra, dice, bueno, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor, pero yo me equivoco, yo soy imperfecto y estoy en un recorrido intelectual, estoy en un proceso que me autoimpuse de dudar de todas las cosas. Entonces, en este proceso que él dice es del pensar y no del hacer, tengo que tomar también esta decisión. Supondré pues que Dios, la suprema bondad, la suma bondad, perdón, y la fuente soberana de la verdad, es un genio astuto y maligno, que ha empleado su poder en engañarme. Creeré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores son ilusiones de las que se sirve para tender lazos a mi credulidad. Consideraré hasta que no tengo manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, ni sentidos, y que a pesar de ello creo falsamente poseer todas esas cosas. Me adheriré obstinadamente a estas ideas, y si por este medio no consigo llegar al conocimiento de alguna verdad, puedo por lo menos suspender mis juicios, cuidando de no aceptar ninguna falsedad. Prepararé mi espíritu tan bien para rechazar las astucias del genio maligno que por poderoso y astuto que sea, no me impondrá en mí nada falso. Mi propósito es penoso y difícil. Cierta pereza me invade e insensiblemente me lleva a mi vida ordinaria, y del mismo modo que un esclavo sueña con la libertad, y aunque éste sabe que está soñando, no quiere despertar y encontrarse con la triste realidad de su esclavitud, yo caigo de nuevo en mis antiguas ideas, temiendo que las vigilias laboriosas que han de suceder a la tranquilidad de mi vida reposada, en lugar de proporcionarme alguna luz, sea en el conocimiento de la verdad, sean insuficientes para aclarar las tenebrosas dificultades que acabo de remover. Entonces, tercer argumento, el genio maligno. Supondré que no hay, no un verdadero Dios que fuente suprema de verdad, sino supondré que hay, cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado toda su industria para engañarme. Con esto, con este tercer argumento, Descartes justamente ataca a lo último que le quedaba. Destruyó el conocimiento de los sentidos con el argumento de los sentidos. Destruyó el conocimiento que tengo del mundo o de la sensación que tengo en este momento del mundo, aparte de la forma en que el mundo se me parece, en el sentido de que el argumento del sueño me indica que las cosas podrían no ser como son. Pero incluso en el sueño, un cuadrado tiene 4 lados y 2 más 3 son 5. Entonces, el genio maligno justamente lo que hace es que yo pueda también dudar de los conocimientos basados en el origen de la investigación científica, incluida la propia matemática. A veces nos equivocamos al razonar, por eso hay que dudar no solo de los actos concretos de razonamiento, aquellos que se hacen con precipitación, podríamos decir, y descansan de la deducción, sino que Dios nos ha podido hacer de tal modo que nos engañemos siempre. ¿Ok? ¿Qué cuestiona entonces? La totalidad del ejercicio de la razón, incluyendo la intuición de las verdades matemáticas. Marisa pregunta, ¿podemos decir que hay un punto en común con Russell de que aquello que tenemos por cierto es el estado mental que obtengo a partir de lo sensible? En un ratito vamos a ver que sí. Todavía no, pero sí, va por ese mismo lado. ¿Ok? Entonces, el único tipo de creencias que Descartes no está
cuestionando es esta que apareció en todo este preámbulo antes del argumento del genio. Él no deja de creer en la existencia de Dios, ¿ok? No trata de deslegitimar la posibilidad de que Dios exista. Pasamos entonces a la segunda meditación, que insisto, no está en el programa, pero es importante. Sí. ¿Esto no sería, digamos, una especie de hueco o de mala praxis de su duda metódica, digamos? No debería haberlo puesto. Y me imagino que por lo que habíamos hablado del contexto histórico sería bastante complejo hacerlo, pero si él propone dudar de todo, ¿por qué no dudar también de Dios? Totalmente, es el talón de Aquiles de meditaciones. Lo que pasa es que ahora vas a ver, cuando él quiera luego reconstruir el argumento, el edificio, perdón, del conocimiento, le faltan los materiales. El genio maligno es mega, ultra, archipoderoso como argumento, es muy poderoso. Entonces, poder zafar del genio es muy, muy, muy difícil. Si vos aceptás las condiciones en las que él plantea la duda, es muy difícil poder zafar de eso. En ese sentido, Descartes está siempre como coqueteando, o sea, no coqueteando, pero al borde del caerse del escepticismo total, del escepticismo de la manera misma en la que el mundo está. Él no quiere eso. Él utiliza el escepticismo para justamente confirmar que existe el mundo, confirmar que nuestros sentidos no nos equivocan, no nos engañan, que efectivamente las cosas son así, pero no lo puede hacer sin encontrar a alguien que les pueda justamente garantizar que no estamos siendo engañados. Y ese es Dios. El problema, y acá agarramos un poco a Hume, pero solamente para mencionarlo, y Blackburn lo trata muy bien, es que el sujeto mismo cartesiano es muy complicado después, porque en ese cogito lo que él está planteando es que hay una persona, un sujeto que está pensando todo ese tiempo. No podría ser que también en medio de toda esta duda no puedo plantear que aquel que piensa no tiene que ser un sujeto tradicional de ese modo. Es más difícil, ¿no? Dana, ¿vos tenías una pregunta? Sí, profe. Quería preguntar una cosita que me quedó tal vez como media confusa. O sea, existe un Dios aparte y está el genio maligno. No es que Dios es bueno y malo. Exactamente, son dos cosas distintas, básicamente para, supongo que, cuidar su vida. Sí. No, o sea, nunca lo vamos a saber, literal, nunca lo vamos a saber. O sea, y hay buenos debates sobre eso, no lo vamos a saber nunca. Él parece una persona convencida también de eso, pero efectivamente él se encarga de distinguir mucho al genio maligno de Dios. Todos esos 2 o 3 parrafitos o un párrafo largo que mencioné es simplemente para distinguir eso. Lo que pasa es que también, y acá supongo que si vieron Medieval o vieron otros autores, aparecen también esta tensión compleja para el pensamiento, y es la existencia misma de Dios y su benevolencia te hace preguntar por qué nos equivocamos, ¿no? Es tipo, creo que hay un meme, creo que es de Los Simpsons, que dice algo así como, ¿por qué si era tan bueno se murió? O algo así. Y acá es tipo, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué deja que nos equivoquemos todo el tiempo? ¿No? Y acá algo de eso también hay, como es un Dios tan bueno, pero permitiría que exista el genio maligno. Él dice, bueno, momentáneamente, solo para pensar, sin la acción, yo lo voy a poner como, para cumplir con mi compromiso de poder poner en duda todas las cosas, pero es difícil. El genio maligno, entonces, Ana, no es Dios. Perfecto, igual después rechaza, ¿no? Este argumento, o sea, se objeta a sí mismo. Él después lo que dice es que puede existir, o sea, él después dice que existe algo de lo cual no puedo dudar, y que después, para poder estar seguros de lo que yo efectivamente conozco, es decir, los materiales de la construcción, ahí aparece la bondad de Dios, que es el que me indica que no podría ser engañado. Es lo que Blackburn, por ejemplo, llama el argumento de la marca, es decir, tenemos la posibilidad de pensar en un ser perfecto, y este ser perfecto tiene como característica inherente a su perfección la bondad, porque ese ser perfecto existe. Entonces es por eso. Obviamente, de vuelta,
¿Eso no está alcanzado por el genio maligno? Yo creo que sí, pero Descartes cree que no. A lo largo del tiempo, en vida de Descartes, muchísimas personas se lo han preguntado a él mismo, ¿no? Y Descartes ha más o menos ido cambiando sus respuestas, pero sin nunca dejar de sostener eso. O sea, él lo mantuvo hasta el final. Matías, tenías una pregunta. Sí, yo me preguntaba, Descartes está dando por sentado de alguna manera que hay un mundo que existe objetivamente, ¿no? Digamos, independientemente de nosotros. De alguna manera podríamos decir que es realista, es anacrónico, ¿no? Él, con el genio maligno, rechaza todo. O sea, no hay un ámbito que no esté rechazado. Hasta el argumento del sueño, lo que vos puedes decir es que la realidad podría ser distinta como la percibimos, pero algo tiene que haber porque de ahí sacamos los materiales. De ahí él habla de, hace el ejemplo del cuadro. Ok, por más que yo pueda imaginar cualquier cosa del cuadro, los colores los saqué de algún lado. El genio maligno hace que a mí yo pudiera estar engañado de cualquier cosa. Descartes no llega a pensar como Elon Musk o como Matrix, que somos cerebros en cubeta. O sea, no tiene las herramientas para pensar de que quizás no tenemos nada, que el mundo sea completamente distinto o que estos sean bits. No haya nada real, sino que esto es parte de una gran simulación. Pero en principio podría pensar de eso. En cuanto a ser realista o no, en este momento él está, para las meditaciones, él está criticando y poniendo en duda todo. ¿Ok? Marisa pregunta, ¿legitimiza a Dios pero como genio maligno? No, bueno, pone entre paréntesis a Dios y dice que eventualmente podría existir. Insisto, parte de la idea de esta duda metódica y de esta duda hiperbólica es que, bueno, mientras exista la posibilidad del genio maligno, la tengo que tener en cuenta. Eso es lo que te diría Descartes. Pero no es que Dios lo permita, que el genio maligno existe porque Dios lo deja. O sea, mientras exista la posibilidad, aunque sé que Dios es bueno y es perfecto, lo debería tener en cuenta. Luciana, esta tesis de que Dios... Sí. ¿No puedo agregar algo sobre lo que decía? No, yo por ahí también estaba pensando en la palabra engañar, ¿no? Como que si los sentidos nos engañan, hay algo verdadero ahí afuera. En ese sentido también lo decía. Como una ontología de... Pero, ¿qué dirías vos si tomamos la idea de la simulación? Una hipótesis, suponete que se reescribieran las meditaciones, pero bajo esta idea que veíamos al comienzo de estos encuentros, con que todo esto no es más que una simulación. Vos dirías que suponete que la simulación corre en una computadora, lo real es la computadora, ¿eso querés decir vos? Y que, digamos, en última instancia, yo considero que que puede haber un mundo, pero que nosotros no accedemos a él. No podemos acceder, como que hay una realidad, pero que la realidad es la realidad percibida. Está bien, ok. En principio, una intuición similar es la que lo va a tener a Descartes, en el sentido de que le va a decir, bueno, ok, en tanto estoy engañado, yo existo. O sea, y él lo forma de ahí, pero como decís vos, él no cree que pueda, salvo por la bondad de Dios, que es lo que va a traer en la tercera, al final de la segunda o al comienzo de la tercera, salvo por la bondad de Dios, yo no podría estar al tanto o sabiendo de qué manera es el mundo, ¿ok? En ese sentido, sí, no tengo acceso, tal cual. Ok. Yo creo que la diferencia por ahí es una mirada más moderna, por obviamente las cosas que leí, ¿no? Pero yo creo que no sé si Descartes diría eso, que es que es verdad cada realidad percibida. Descartes creo que pone la verdad en ese mundo objetivo que existe independientemente de nosotros, ¿no? Sí, Descartes nunca diría eso. Eso tenés razón. Sí, no llega a pensar eso, justamente. Pero está bien. Leo el comentario de Luciano en el chat. Dice, esta tesis de que Dios
de que Dios no cae bajo el filo de la duda. ¿No se contradice por el hecho de que la única certeza en la segunda meditación es que el sujeto pensante y que luego tiene que mostrar que Dios existe a partir de una mera idea de ese sujeto tiene Dios? Sí, sí, sí y sí, muy bien, Luciana. Estamos en la primera recién. Ahora vamos a ver justamente en la segunda. Obviamente es muy problemático lo que trae Descartes. Y en muchos sentidos, las personas creen que él, digamos, cae en una especie de, de círculo, porque estas verdades de las cuales yo debería poder tener una idea clara y distinta, son complicadas de creer si no tengo un Dios que me las garantice. Pero no puedo llegar al Dios que me la garantice conocerlo si no tengo las ideas claras y distintas. Entonces, sí, se contradice y es complejo de entender, ¿ok? Y tiene sus problemas. La segunda meditación entonces es sobre la naturaleza del espíritu humano, que es más fácil de conocer que el cuerpo. Y acá de nuevo, quizás no es una afirmación que nos súper sorprenda, pero tiene que pensar que esto sí también es antiintuitivo. ¿Cómo que yo conozco más fácilmente el espíritu que el cuerpo? Si uno pensaría que el cuerpo lo toco, lo corto, voy a un anatomista y me saca las tripas y bueno, no creo que me las pueda mostrar, pero puede encontrar cómo funciona mi cuerpo. ¿Por qué voy a decir que es más fácil conocer el espíritu que el cuerpo si es de lo que no conocemos? Entonces, arranco leyendo en la segunda meditación. La meditación en que me sumí ayer, recuerden, él dice que cada noche se pone a pensar al lado de la estufa. La meditación en la que me sumí ayer ha llenado mi espíritu de tantas dudas que difícilmente podré deshacerme de ellas. Y sin embargo, no veo el modo de resolverlas. Como si hubiera quedado en un pozo, no hallo terreno firme para poner la planta de mis pies, y mis esfuerzos por llevar a la superficie son vanos. Haré todo lo que pueda y seguiré el camino en el que entré ayer, alejándome de lo que me ofrezca la más pequeña duda, como si fuera completamente falso. Continuaré por ese camino hasta que encuentre algo cierto, o al menos algo que me convenza de que no hay nada cierto en el mundo. Esperen que adelanto un poquito para no leerles tanto y llegar a Blackburn. Supongo que todos los objetos que veo son falsos. ¿No? El argumento de los sentidos. Me persuado de que no ha existido nada de lo que mi memoria llena de falsedades me representa. Pienso que carezco de sentidos. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión del movimiento y el lugar son ficciones de mi espíritu. De ahí un poco el argumento del sueño y un poco el genio maligno. ¿Qué hay, pues, digno de ser considerado como verdadero? Tal vez una sola cosa, que nada cierto hay en el mundo. ¿Hay alguna otra cosa diferente de las que acabo de reputar inciertas, de las cuales no pueda caber la menor duda? ¿No hay algún Dios o algún otro poder que haga nacer en mi espíritu estos pensamientos? ¿No es eso necesario para que yo pueda producirlo yo mismo? Yo, por lo menos, ¿no soy algo? Yo he negado que tengo cuerpo y sentidos. Vacilo, no tanto. ¿Qué se sigue de aquí? Dependo del cuerpo y de los sentidos de tal manera que sin ellos no puedo existir. Pero yo me he persuadido de que no hay nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. ¿No me he persuadido también de que yo mismo no existía? Sin duda yo era, puesto que me he persuadido o he pensado en algo. Pero hay un no sé qué muy poderoso y astuto que emplea toda su industria en engañarme siempre. No hay duda de que soy si él me engaña. Y me engañe todo lo que quiera, no podrá ser que yo no sea en tanto que piensa en alguna cosa. De suerte que, después de mucho pensar y examinar cuidadosamente todas estas cosas, es preciso concluir con esta proposición. Yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, siempre que la pronuncio o la concibo en mi espíritu. Entonces, yo puedo dudar de todo, yo puedo estar todo el tiempo siendo engañado, pero mientras estoy siendo engañado y me estoy dudando, estoy reafirmando mi existencia. ¿No me persuadió también de que yo mismo no existía? Sin dudas yo era, puesto que me he persuadido o he pensado en algo. Pero hay un no sé qué muy poderoso y astuto que emplea toda su industria en engañarme siempre. No hay duda de que soy si él me engaña. Y me engañe todo lo que quiera, no podrá ser que yo no sea en tanto piense en alguna cosa. De suerte que,
Después de mucho examinar y pensar, después de pensar mucho, perdón, y examinar cuidadosamente todas estas cosas, es preciso concluir que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, siempre que la pronuncio o la concibo en mi espíritu. ¿Ok? Entonces, acá llega a este cogito. ¿Qué soy ahora? Que supongo que hay un cierto genio poderoso, maligno y astuto que emplea toda su industria y toda su fuerza en engañarme. ¿Puedo asegurar que poseo la cosa más insignificante de las que he nombrado como pertenecientes al cuerpo según mis antiguas opiniones? Pienso con atención extraordinaria en todas esas cosas y no encuentro ninguna que se halle en mí. No es necesario que me detenga a enumerarlas. Pasemos a los atributos del alma. Bueno, y ahí habla un poco acerca del alma. Bueno, lo leo. Veamos si alguno está en mí. Los primeros son moverme y nutrirme, pero no teniendo cuerpo no puedo moverme y nutrirme. Otro atributo es el sentir, pero sin cuerpo no puedo sentir. Además, en otro tiempo creí sentir durante el sueño muchas cosas que al despertar reconocí no haber sentido. Otro atributo es el pensar. Este es el que me pertenece, el que no se separa de mí. Yo soy, yo existo. Pero ¿cuánto tiempo? El tiempo en que pienso. Porque si yo cesara de pensar, en el mismo momento dejaría de existir. Nada quiero admitir si no es necesariamente verdadero. Hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento, una razón, términos que antes eran desconocidos. Luego yo soy una cosa verdadera y verdaderamente existente. ¿Pero qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa. ¿Y qué más? Excitaré la imaginación para ver si sé algo más. No soy este conjunto de miembros llamado cuerpo humano. No soy un aire desleído y penetrante extendido por todos los miembros. No soy un viento, un soplo, un vapor, ni nada de lo que pueda imaginarme, por lo que he supuesto que todo es doloroso, todo es dudoso. Sin embargo, sin dejar de suponerlo, he hallado algo que es cierto. Yo soy algo. ¿Qué soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere, imagina y siente. Entonces, llego al cogito y llego a la segunda de de los objetivos que tenía Descartes con las meditaciones. Puedo distinguir estas dos sustancias. Una sustancia que piensa, que él va a llamar cogito, y res cogitas, y una sustancia que se extiende, res extensa. Dime un segundo que que me sonó el timbre, perdón, ya vengo.
Perdón, delicias de la pandemia, cosas cling, cling, cosas de la pandemia. Bueno, muy bien. Entonces, retomamos un poquito lo que veníamos viendo. El espíritu humano, que usándose la libertad que supone que no existen las cosas, que le ofrecen la más pequeña duda, reconoce que es absolutamente imposible que él no exista. Porque por ese camino se llega a distinguir con facilidad lo que pertenece al espíritu, es decir, a la naturaleza intelectual de lo que pertenece al cuerpo. Perdón, sí, agitado porque corrí. Tengo muchas escaleras en mi casa. Bueno, entonces, ya descartamos el conocimiento sensorial, aquel que se llama por procesos intelectuales, y llegamos al cogito, ¿ok? El genio maligno nos impidió confiar de cualquier producto que obtenemos de la actividad intelectual, ideas, incluso las ideas matemáticas. Pero no existe algo de lo que yo puedo estar seguro, que yo estoy pensando. Que todas las cosas alrededor y dentro mío sean falsas no impide en absoluto que mientras yo piense en ellas decidan si son o no falsas. Que ese mismo pensar existe. Y esa es la idea del cogito. Mientras yo esté justamente pensando, voy a estar existiendo. Encontramos entonces finalmente un conocimiento cierto de nosotros mismos, que no es del mundo exterior, porque como vimos el mundo exterior sigue sin haber justamente sido reconstruido. Vamos a precisar a Dios para volver a reconstruirlo. Si pienso algo es porque yo soy. Cierto que hay no sé qué engañador, todopoderoso y astucísimo, decíamos recién, que emplea toda su industria en burlarme, pero entonces no cabe duda de que si me engaña es que yo soy. Y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada. Mientras yo esté pensando, yo soy algo. De manera que preciso es concluir y dar como cosa cierta esta proposición. Yo soy, yo existo. Es necesariamente verdadera. Cuantas veces la pronuncio, la concibo en mi espíritu. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que nos define como humanos? O que no tiene que ver con este animal racional, pues justamente tendría que ser combinación del cuerpo y alma. Lo que convierte en humanos para Descartes tiene que ver con la res cogitans de la que mencionamos hace un ratito, esta idea de la sustancia, cuya característica es el pensamiento, es justamente el pensar. El pensar va a ser lo que para Descartes es característico de nosotros, ¿ok? Y ese pensar tiene un montón de características que no viene al caso para la unidad del conocimiento, pero que van a ser interesantes y que van a tener que ver justamente con qué características especiales tienen, ¿ok? ¿Cuál es el límite de la duda cartesiana, teniendo en cuenta solo la primera meditación, la lectura obligatoria? El límite de la duda cartesiana es toda, o sea, es toda la realidad, incluyendo los estados, las verdades matemáticas. En la primera meditación aparecen las tres argumentos de duda. La duda de los sentidos, la duda, el argumento del sueño y el argumento del genio maligno. Son los tres, termina así. Lo que no incluye es el cogito, que se lo estoy contando solo para que sepan, no va a estar en el examen. En la guía, no se los voy a tomar, ¿ok? Muy bien, y piensan que justamente el cogito va más allá de lo meramente racional. Bien, llegamos a Blackburn. ¿Alguna pregunta de Descartes con respecto a esto, de lo que estuvimos viendo? Entendí Sí, otra cosa por límite. Dice, ¿cuál es el límite? El límite no hay límite. Tipo como Mean Girls, como la peli de Lindsay Lohan. No hay límite. O sea, tal como él plantea su duda, es una duda universal. No tendría límite. ¿No es contradictorio que el cogito incluya el sentir? No es contradictorio porque en la manera en la que Descartes piensa el cogito, el pensamiento es mucho más... O sea, pensar que es un racionalista. El pensamiento es una cosa mucho más amplia quizás que las categorías que pensaríamos hoy, Marisa. Creo que Dana quería hablar. Sí, solamente iba a preguntar, porque me quedó medio confuso la diferencia entre res cogitans y res extensa. Son dos sustancias, o sea, él cree que la realidad está dividida en dos tipos de sustancias. Hay un tipo de sustancia que es la sustancia que tiene como característica la extensión.
¿Ok? Esa característica de la extensión es la res extensa. Y luego hay una sustancia cuya característica es el pensar. Eso lo se llama res cogitans o sustancia pensante. ¿Ok? Esas son las dos que presentan. Sí. Como extensión. No entendí la pregunta, perdón, se cortó. ¿Qué entiende él por extensión? Que está en el mundo, que tiene una capacidad física, que tiene un lugar en el espacio y también en el tiempo. ¿Ok? Esa es la extensión para él. Una mesa, un árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo oficial. Después, si quieren, podemos poner alguna cosita más solo de picante, y es que nosotros en este momento estamos siendo la unión de las dos sustancias. Somos res cogitans y res extensa, ¿ok? Y eventualmente la existencia de Dios parece ser un tipo de sustancia que es algo distinto solamente de res cogitans. Pero hay algo de eso. Lo que dice Descartes es que cuando nuestro cuerpo se degrada y muere, esa sustancia, nuestra sustancia cogitans, sobrevive. Y en este caso iría, por poner una manera, a algún tipo de plano como el cielo, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Facundo dice, el límite... ahora te escucho aclarar a la compañera que también, por ejemplo, los animales caen dentro de lo que es res extensa. Los animales también. Solo los seres humanos pueden tener res cogitans de acuerdo a esta meditación. Insisto, después uno puede decir, bueno, okay, ¿qué pasa con la unión? ¿O qué pasa con la divinidad? Pero bueno, nada, son como más estudios cartesianos. Pero tal como lo presenta acá, son dos sustancias. Una sustancia que digamos, corporal o física o que se extiende en el espacio, y una sustancia que piensa. Res cogitan, res extensa. Dice, no hay un límite. El límite no es de lo que no se puede dudar. En Descartes no hay límites para la duda, porque justamente por eso es universal. Lo que sí él encuentra algo de lo cual no se puede dudar, y es que mientras estoy siendo engañado o mientras pienso, existo. Eso es de lo que no se puede dudar. Yo no llamaría eso límite, sino que es justamente, pero él se cuestiona todo, se cuestiona hasta si eso es cierto o no. Y él descubre que sí, que es cierto. ¿Ok? No sé si estamos diciendo que es eso. Y Lucas dice, medio que Dios es el límite. Bueno, Descartes en su retórica o en su narrativa dice que no hay límites, es universal. Él después se presenta para decir que eventualmente encuentro esta idea de la perfección que solamente pudo haber sido causada por algo perfecto. Él dice que dudó, pero bueno, ahora todos lo miramos como, ¿de verdad dudaste? ¿Posta o no? Por eso. Claro, exactamente, pero si le creemos a él, tipo promesa de campaña, ya que estamos en previo a las PASO, él se comprometió a dudar de todo, y ahora dudó de todo, pero uno ahora en una lectura contemporánea, pero actual, pero también podría haber sido en su momento, alguien podría haber dicho, che, loco, pero no dudaste de Dios realmente, ¿no? Sí, decime, Ítalo. No, lo que quiero preguntar es que esto digamos, se marca también por el hecho de que consideremos la duda de Descartes no escéptica, sino metódica. Exactamente. Exactamente. Él no va a dudar para destruir la posibilidad del conocimiento. Por eso es interesante. Él duda para confirmar el conocimiento. Claro, entonces sus propósitos iniciales de alguna manera, no sé si lo sesgan, de tal forma de que cuando encuentra la salida de Dios la toma como lo mejor que tiene en ese momento, porque ese era su objetivo inicial, al parecer, ¿no? Exactamente, 100%. Él duda para confirmar lo que ya sabemos. No dudan como el escepticismo clásico para decir que el conocimiento mismo no es posible. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta o duda sobre esto? Bueno, cambiamos de página, pero no mucho. Nos metemos en Blackburn. ¿Qué es Blackburn? Un filósofo británico que escribe este librito que no es tan viejo, tiene 20 años, que realmente en inglés se llama así, como dice A Compelling Introduction
to Philosophy, y acá se tradujo como una incitación a la filosofía, que es divertido, pero una incitación, a mí me gusta. Es mucho más tradicional que Russell, porque quizás Blackbird no cuenta tantas sus ideas, pero van a ver si ya lo leyeron o si lo van a leer ahora, que es realmente más, incita más, o sea, tenés que pensar un poquito más. Blackbird. Yo le iba a decir que... Sí. Yo le iba a decir que cuando primero leí a Blackburn, porque me confundí, ¿se acuerdan? Porque yo me confundí y vos seguiste, tenés razón. Sí. No, yo pensé que ese texto lo había escrito usted, porque hay una parte en donde habla muy informal y dice que va a presentar como si fueran los highlights de un partido, las partes más importantes de las tesis de Descartes, y se va a dedicar a analizarlo críticamente. Y dije, bueno, entonces el profe ha escrito esto y nos va a presentar las partes más interesantes. Y de ahí me di cuenta, no, pero... Claro, me siento, por un lado, muy elogioso que me compares con Blackbird. Ahora muy ofendido que pienses que yo puedo hablar de un partido. Pero bueno, ahora que ya me conoces, sabrás que estoy muy alejado de los deportes. Pero sí, no, la verdad es que es esto. Yo les... Ponele, pero solamente para la gente que vio Mean Girls, que si no la vieron es una gran película, después que hagan la guía. No, más allá de los chistes y eso, es un lindo manual. Yo en mi casa tengo muchos manuales, porque a mí me gusta la divulgación y tengo varios, y el de Blackbird, que lo tengo en inglés original, siempre me gustó porque es un buen nivel para una carrera universitaria como esta. Hay otros quizás que la verdad es que no podemos tomar acá porque estamos justamente formándonos como filósofos, pero Blackbird tiene muchas buenas ideas, sigue vivo, está como jubilado, pero cada 2 por 3 da clases, y es como un continuador de Hume. Si eventualmente ya hicieron Moderna, vieron Hume de otro lado, capaz en ética, van a ver que algunas ideas, de hecho, él trae, y lo trae muy bien a Hume en el texto. No nos vamos a concentrar en eso porque hubiera sido meternos en un lío, pero está también en el texto que ustedes tienen que leer. Y hay algo que a mí siempre me gustó de él. Él es como... representa un tipo intelectual que quizás hace un par de años era un poco más fuerte, ahora eso se bajó un poco, quizás con cierto recrudecimiento de algunos temas vuelva sobre el foco público vinculado con la religión. Y entonces él es parte de una serie de intelectuales en Inglaterra que está, digamos, muy atento a la separación de la iglesia de algunas cuestiones no solo estatales, sino también públicas, y tiene un articulito muy lindo en donde él dice que él no es ateo, sino que es infiel, porque él no tiene fe. Dice que si uno se plantea como ateo, quizás te hacen responder, bueno, no crees en Dios, ¿por qué no crees en Dios? ¿Cuál es tu argumento para no creer en Dios? Y él dice que te solo en bola, y se presenta como alguien infiel, en este sentido, que no tiene fe. Entonces, como no tiene fe, que directamente, que no le pregunten, que él no siente eso. Y a veces, no sé cómo cada uno se siente específicamente con la religión, pero para mí está bueno. Hay gente que tiene fe y gente que no tiene fe. Entonces yo me siento muy cercano a Blackburn, eso, como decir, no, yo soy infiel. Y además, obvio, si es infiel y aquí tal la gente dice, ay, no, heteronormado. Pero bueno, nada, pueden escandalizar y robárselo a Blackburn o buscar el artículo que es muy bueno. Unfaithful, dice. Bueno, sí conserva algo Think, pensar, tiene algo que tiene Russell y que tiene Descartes, que es esta idea de que tenemos que pensar sobre el pensamiento, tenemos que reflexionar sobre el pensamiento. Él dice en la introducción, evitar las confusiones, detectar las ambigüedades, centrar la atención en cada cosa por separado, construir argumentos fiables y darse cuenta de las alternativas posibles. Él cree que nuestras ideas y conceptos son una especie de lentes, ¿no? Como diríamos hoy, filtros de Instagram con los que vemos el mundo. Entonces es importante reflexionar sobre eso. Entonces, el texto de Blackburn, que no es muy largo, no elegí ningún texto largo este cuatrimestre, tiene como distintas partes. A mí me interesa particularmente una parte, vamos a recorrerlas todas, pero yo les digo lo que... Ay, esperen que acabo de hacer una cagada. Bueno, se me cayó la tablet, pero está viva, está todo bien. Les cuento un poco qué es lo que yo creo que
Esperen que hice una cagada. Necesito un super escritorio. Esto no está funcionando. Tiene muchas partes, muchos parágrafos. Yo les digo, hay uno que es el que a mí me interesa, pero hay otros interesantes que me interesa para charlar acá en clase, ¿no? El primero se llama Perder el Mundo, y un poco lo que pone en evidencia, y es interesante para que nosotros también lo tengamos en perspectiva histórica, es que Descartes a veces él mismo y otros comentadores dicen, bueno, fue el primero que puso en duda las cosas, pionero en dudar, y un poco Blackburn arranca diciendo, che, mirá, el texto más antiguo que tenemos, un texto que proviene de lo que es la India, ya se pregunta por las apariencias, o sea, digamos que no es tan nuevo preguntarse por lo que hay, así que me parece divertido también ponerlo en contexto, ¿no? O sea, no te creas tan importante Descartes, hay gente que lo hizo antes. Y lo segundo, que lo vimos a lo largo de todo el encuentro, pero no está mal volver a repetirlo, porque él también lo marca, es justo todas las preguntas que surgieron recién. Descartes se jacta de que duda de todo, pero no estás dudando de Dios. O sea, esa vara tan alta que te pusiste con el método, no la estás cumpliendo para tus propias creencias, ¿no? Entonces, está bien como advertencia si nunca leyeron a Descartes o si es la primera vez que van a leer estas cosas, el lector de Blackburn tiene esto. Y luego, dos parágrafos que quizás para nosotros que acabamos de leer todo eso va a ser redundante, pero justamente él toma y analiza mejor la hipótesis del genio maligno. Si no leyeron el texto todavía, cuando lo lean, después de haber leído a Descartes, van a ver que explica un poco más, pero son las cosas que estuvimos charlando recién. Y luego también se pregunta acerca de esta fórmula, el cogito ergo sum, a partir de si filosóficamente es un argumento sólido o no. Insisto, como bien preguntaron, creo que Facundo o Federico Facundo, que preguntó, bueno, pero ¿qué pasa con la primera meditación y la segunda? Digo un poco de la segunda también para que Blackburn tenga sentido, pobre hombre, porque si no, ustedes capaz leen solo la primera porque tienen poco tiempo o porque no les interesó Descartes, que estaría mal, pero bueno, puede pasar. Y capaz me dicen, che, ¿qué era el cogito? Bueno, un poco lo explicamos. O sea que eso también me parece interesante. Y acá sí es donde yo quiero que ustedes pongan el foco en la atención a la hora de estudiar, ¿no? Específicamente para esta unidad, que es el parágrafo central, el central porque está en el centro, ¿no? Porque sea mucho más importante. Y él, justamente, el parágrafo se llama Fundamentos Interrogantes, y él dice, ¿cómo deberíamos interpretar una propuesta filosófica como esta? Al comienzo, vemos cómo Descartes se esfuerza por fundamentar su método de duda extrema, también conocido como duda cartesiana, o como él mismo llama, duda hiperbólica, es decir, excesiva, exagerada. Pero, ¿son satisfactorios sus argumentos? ¿En qué está pensando exactamente? Puede ser que piensen esto. Algunas veces los sentidos nos engañan, luego, por lo que sabemos, nos engañan siempre. Pero bueno, Blackburn dice, si reconstruimos así a Descartes, estamos actuando de mala fe, porque está diciendo algo más, porque bien podría ser esto. Algunas veces los periódicos cometen errores, por lo tanto, siempre cometen errores. El punto de partida o premisa es verdadero, la conclusión es harto improbable. E incluso pueden encontrarse ejemplos del argumento donde la premisa es verdadera, pero es imposible que la conclusión sea verdadera. Algunos billetes son falsos, luego, por lo que sabemos, todos los billetes son falsos. En este caso la conclusión es imposible, porque la idea de la falsificación supone la existencia de billetes o monedas válidas. Las falsificaciones son parasitarias de lo real. Entonces, lo que trata de pensar es cómo podría ser un buen argumento de los sentidos, una buena reconstrucción. Y lo reconstruye tal como aparece ahí en la pantalla de su compu. Algunas veces los sentidos nos engañan, somos incapaces de distinguir cuándo lo hacemos y cuándo no. Luego, por lo que sabemos, cualquier experiencia sensorial en particular puede ser engañosa. Este argumento, dice Blackburn, puede parecer tener más visos de validez. Si lo aplicamos al caso de los billetes y las falsificaciones, vemos que la conclusión parece seguirse. Pero la conclusión se refiere a cualquier experiencia en particular. Ya no se trata de que toda nuestra experiencia pueda ser engañosa. Es la misma diferencia que hay entre que, por lo que sabemos, cualquier billete en particular puede ser una falsificación y, por lo que sabemos, todos los billetes son falsificaciones. La primera puede ser verdadera, la segunda no.
Sin embargo, quizás a esta altura de las meditaciones no se necesita más que la conclusión débil. ¿Le serviría a Descartes decir que la experiencia, que cualquier experiencia sensorial en particular puede ser engañosa? No le alcanza, le falta nafta para Descartes, porque Descartes quiere preguntarse por los fundamentos mismos del conocimiento. ¿Ok? No le va a alcanzar. En previsión a estas clases de críticas, bueno, y aparece esto que recién, no me acuerdo quién en el chat mencionaba. Puesto que Descartes presenta la primera premisa, algunas veces los sentidos nos engañan, como un punto de partida, como una verdad dada, pero no solo podemos saber que los sentidos nos engañan en ocasiones, pero solo podemos saber que los sentidos nos engañan en ocasiones si investigaciones ulteriores, a través de los mismos sentidos, demuestran que lo han hecho. ¿Ok? Descubrimos, por ejemplo, que un reflejo momentáneo de agua centellea en el desierto y nos lleva a pensar al error de que allí había agua. Sin embargo, nos damos cuenta de nuestro error cuando nos acercamos y miramos con más atención. Y si es preciso, tocamos o escuchamos. De manera similar, el único motivo por el que sabemos, por ejemplo, que cualquier opinión inmediata, improvisada acerca del tamaño del Sol será errónea, es porque laboriosas observaciones ulteriores nos demuestran que el Sol es en realidad varias veces mayor que la Tierra. Por lo tanto, la segunda premisa solo puede ser verdadera si tiene el sentido de que no podemos distinguir a primera vista si nuestros sentidos nos están engañando. Ahora bien, para dar pie a las grandes dudas de Descartes, parece que la premisa debería ser: no podemos distinguir ni siquiera con tiempo y dedicación si nuestros sentidos nos están engañando o no. Entonces, el primer argumento el argumento de los sentidos tiene este problemón, que yo solo puedo asegurar que varias veces me han engañado y que puedo comprobar el engaño si efectivamente confío en los sentidos, que es lo que no quiero, lo que no puedo confiar. Por lo tanto, ese primer argumento es un mal argumento, dice Blackburn. Y luego tengo un segundo argumento, que es el argumento de los sueños. Dice: ¿acaso en previsión de estas críticas, Descartes introduce en este punto la cuestión de los sueños? Dentro de un sueño, vivimos experiencias que guardan cierto parecido con las experiencias de la vida ordinaria, y sin embargo no hay nada en la realidad que corresponda al sueño. ¿Está diciendo Descartes que el conjunto de nuestra experiencia podría ser un sueño? Si fuera así, podríamos emplear de nuevo una distinción parecida a la que hemos planteado hace un momento. Quizás no seamos capaces de distinguir inmediatamente o a primera vista si estamos soñando o no, pero en nuestra memoria nos parece que tengamos ningún problema a la hora de distinguir en el pasado si los sueños de los encuentros con la realidad. Es decir, ok, pasemos al segundo argumento. Yo puedo pensar si efectivamente esto es un sueño o no. Pero yo ya me di cuenta en el pasado cuando no era un sueño. Incluso el más real, porque me desperté. Acá marca Blackburn una cosa que dicen mucho los yankees, ¿no? El pinch myself, como, ok, si yo me pellizco, vieron que había una época que decían, bueno, si vos te pellizcas en el sueño, puede ser. O hay gente que dice, bueno, si cantás una canción, no sé, tipo, si vieron la peli Inception, también habla un poco de eso. ¿Cómo distingo el sueño del no sueño? Entonces, tampoco parece ser un buen ejemplo. A pesar de todo, en este caso, Descartes tiene todo el derecho a preguntarse si no podría ser la amplitud y la coherencia ellas mismas engañosas. Esto lo lleva al genio maligno, uno de los experimentos mentales más célebres de la historia de la filosofía. Su propósito es alertarnos sobre la posibilidad de que, al menos por lo que podemos saber, toda nuestra experiencia fuera como un sueño, desconectada del mundo. Y acá nos vemos de vuelta en este problema. ¿Se puede escapar a la función del genio maligno? Y él lo actualiza pensando en cerebros en cubeta. ¿Podría pasar que eventualmente yo tenga esto? La versión cartesiana del experimento mental no menciona cerebros en cubeta, pero podría ser. Mire cómo lo plantea Blackburn. Imaginemos que un avance de la ciencia permitiera a un científico loco extraer nuestro cerebro y conservarlo luego en una cubeta llena de sustancias químicas que mantuvieran su funcionamiento normal. Esto es para mí 100% de Matrix. Si vieron Matrix, lo van a reconocer, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban como una especie como de
de cunitas, no sé, las personas. Pero imagínense que en vez de esas cunitas está solo el cerebro. Imaginemos que el científico pudiera enviar señales a través de los canales normales de información, el nervio óptico y los nervios que transmiten las sensaciones acústicas de tacto y de gusto. Si el científico tuviera buen corazón, nos daría información como si el cerebro se hallara ubicado en un cuerpo y viviera una vida razonable, comer, jugar al golf, ver televisión. Habría interacción, de modo que si, por ejemplo, enviáramos la señal de levantar la mano, recibiríamos una respuesta equivalente a levantar la mano. El científico nos habría introducido a una realidad virtual, de modo que nuestra mano virtual se levantaría. Y según parece, no tendríamos otra forma de saber lo sucedido, ya que para todos nosotros sería como si la vida normal continuara. La versión cartesiana del experimento mental no menciona para nada cerebros ni cubetas, pero si reflexionamos sobre ellos nos daremos cuenta que en realidad no lo necesita para nada. Nuestras creencias sobre el cerebro y su papel en la producción de la experiencia consciente son creencias acerca del modo en que funciona el mundo, y que sea también, o sea que también podrían ser resultado de intromisiones del genio maligno. Quizás el genio maligno no tiene necesidad de ensuciarse las manos en cubetas, simplemente nos envía las experiencias que se envíen a la realidad real. Los cerebros y los nervios podrían no pertenecer más que a la realidad virtual. Este experimento mental no se refiere a ilusiones o a sueños. Se limita a enfrentar el mundo de nuestra experiencia a una realidad potencialmente extraña y perturbadora. ¿Podemos escapar a la hipótesis del genio maligno? Una vez que ha sido planteada, parece que somos impotentes frente a ella. Y sin embargo, en este mar de dudas, justo cuando todo parece sumido en la mayor de las oscuridades, Descartes descubre una roca sólida en donde agarrarse. Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. La premisa de Descartes no es yo pienso en el sentido de que yo esquío, lo cual podría ser cierto incluso si en aquel momento no estuviera esquiando. Corresponde más bien a estoy esquiando. Incluso si estoy experimentando, lo que estoy experimentando es una realidad virtual, sigo siendo yo quien lo experimenta. Y aparentemente no hay duda de que soy yo quien tiene esas experiencias o pensamientos. Porque para Descartes, pensar incluye experimentar. Puedo pensar que estoy esquiando, cuando en realidad no lo estoy haciendo, ya sea porque estoy soñando o porque me engaña el genio. Sin embargo, no puedo pensar que estoy pensando si no lo estoy haciendo. Es por eso que en este caso, y solo en este caso, el mero hecho de pensar que estoy pensando garantiza que estoy pensando. Eso mismo ya es pensar. Entonces, ahí aparece cómo se articula esa propuesta, ¿no? Siempre que estoy pensando, aparece. Y acá retomo una vieja pregunta de, creo que Marisa, a ver, esperen un segundo. Dice Marisa, dijo a las 10:59. ¿Podemos decir que hay un punto común con Russell de que aquello que tenemos por cierto es el estado mental que obtengo a partir de lo sensible? Y ahí vemos que sí, el cogito cartesiano se parece mucho al conocimiento directo de Russell. Russell lo pone como la sensación que imprime en mí la mesa, pero lo cierto que tiene esto del mismo modo que el cogito de Descartes. Yo estoy seguro de aquellos contenidos que están en mi cabeza, en el momento mismo en el que estoy pensando, ¿ok? Luego, Marisa ahora pregunta, cuando Blackberg distingue 4 opciones de epistemología y uno es el coherentismo, ¿se estaría refiriendo al sentido común? No me lo acuerdo, pero sí, tiene sentido que sea eso. ¿Lo dice en el primer capítulo? Recordame eso, no me acordaba de esa parte. Hola. A mí lo que me importa es este parágrafo que se llama Fundamentos Interrogantes. Luego habla acerca de la... Sí, perdón. Ah, alguien me está contestando, tipo Marisa. Ah, manda mal el mic. Perdón, Marisa. Sí, no te escucho realmente. Sí, está por el final del capítulo. Está bien, no nos importa tanto el final del capítulo, pero ahora lo miro. Lo que nos importa a nosotros es fundamentos e interrogantes, ¿ok? Porque para mí lo más lindo de este capítulo de Blackburn es lo que no vamos a ver, que es lo de Hume, pero porque ver a Hume era todo un lío, y esto lo discutí en la cátedra, porque, digamos, si tenía que incluir eso, es muy difícil si ustedes no vieron a Hume moderno. Entonces, toda la última parte no nos interesa tanto puntualmente para lo que vemos, pero sí, el coherentismo tiene que ver con eso, Marisa. No le presté atención cuando hoy repasé las cosas antes de la clase. Luego aparece esta idea de las posibilidades de que el cogito pueda tener o no un yo, y luego
termina Descartes, Blackbird, también hablando de una crítica a las ideas claras y distintas. ¿Por qué? Porque lo que sospecha Blackburn, que fue lo mismo que estuvimos sospechando nosotros hace 20 minutos, 40 minutos, es que Descartes no está usando sus mismas herramientas para los pensamientos que él tiene. Es como que de alguna manera él dice, tiene la roca sólida, tiene ese cimiento que es el cogito, le faltan los materiales. Pero es muy difícil tener esos materiales de que sean claros y distintos. ¿Ok? Marisa lo relaciona con Langton. Lo vemos entonces el lunes, no te preocupes. Luego hay otro parágrafo, me estoy adelantando porque ya es la hora y no quiero demorarnos. El otro argumento es el argumento de la marca, como yo les digo, ¿cómo sé que Dios es bueno? Bueno, o que Dios tiene estas características. Para Descartes, al tener nosotros la idea de perfección, es porque ha sido causado justamente por algo que es perfecto, y en este caso es Dios. Ahora, lo que se pregunta a Blackbird con muy buen tino, ¿este argumento de la marca no es a prueba del genio maligno o no? Y ahí vemos también que vamos a encontrar inconvenientes. ¿Ok? Y luego plantea, por último, el círculo cartesiano, ¿no? Si eventualmente puedo yo conocer las ideas claras y distintas por sí solas, o si puedo volver en algo más. Dicen, Descartes se convirtió en Platón tan rápido en mi cuenta. Bueno, pobre, no seamos mero con Descartes, tampoco es Platón, porque bueno, tampoco me habla tanto de, no sería tan así, pero bueno, es un racionalista difícil, pobre Descartes. Yo insisto, lo odio y toda mi vida fue destruir a Descartes, pero me parece un gran filósofo, el gran filósofo. Bueno, es más calcado capaz de algunos medievalistas que tocaron el tema de la perfección, pero entiendo de dónde decís que venís. Sí, el tema es este, que es un poco lo que plantea Blackburn y que también apareció hoy acá. El argumento del genio maligno es tan poderoso que es muy difícil volver a construir todo. No, por eso les digo, es una tensión con el escepticismo clásico plantear eso. Entonces, medio que es difícil, por eso yo les digo que yo creo que quizás nunca lo sepamos, si él estaba realmente convencido de su fe, de la existencia de Dios, o si también era lo que le venía muy bien, porque luego de esa destrucción del edificio del conocimiento, sin Dios parece ser muy difícil poder hacerlo. ¿Ok? Bien, bueno, eso es un poco lo que me interesa de Blackburn, lo que quería por lo menos compartir con ustedes y que tomásemos en cuenta. Pongan la atención en ese aspecto central. Si conocen Hume, lean la parte de Hume que está buenísima sobre el final. Y la propuesta es el lunes que viene entonces hacer hacer Langton, supóngase, no sé, la primera hora y la última hora de preguntas, dudas que tengan. Si les surgen dudas a lo largo del fin de me pueden mandar mail o pueden usar el campus. Cualquiera de las dos cosas es correcta. Sí tienen que entregar el trabajo por el campus, no por mail, porque tenemos que tener la certeza de que lo hicieron en tiempo y forma. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo para comentar de todo esto? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, si les parece bien, descarguen mi correo electrónico es tomasbalmaceda, que es con B larga y C, @gmail.com. Tomás Balmaceda, B larga y C, Tomás sin H en el medio, entre la tela O, sin H, @gmail.com. Bueno, gracias a todos. Descarguen el trabajo, véanlo, empiecen a responderlo y cualquier pregunta o duda me la hacen. ¿Les parece correcto? Y Manuel, ¿vos querés decir algo o no? Que vi un ruidito, perfecto. Bueno, muy bien. Nos vemos, quienes quieran, no es obligatorio, el lunes. Chao. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Sueñen con Descartes, un genio maligno.